Hola a todos, bienvenidos queridos hermanos, queridos amigos, otra vez juntos para compartir el alimento diario semanal. Le damos la bienvenida desde aquí, desde el Bucafé Talca. Estamos muy contentos por esta oportunidad. Con este tomo Heredero de Dios vamos a compartir en esta oportunidad la semana número 3, cuyo título es Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Aleluya. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Esto está hablando nuestro Dios y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro sacerdote para siempre. Comenzando el día lunes, el título del día lunes, el profundo ministerio espiritual de Juan. Todo el día lunes se refería con respecto al ministerio, comenzando con el ministerio que comenzó el propio Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Mateos, capítulo 6, versículos 9 y 10. El Señor Jesús comenzó su ministerio y en esta oración es reflejada la actitud del Señor Jesús en su ministerio. Leemos el versículo 9 y 10 del capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vosotros pues oraréis así. La oración del Señor Jesús expresa su corazón, su regla de vida, su proceder. ¿Qué es lo que lo mueve a Él? Está reflejado en estos dos versículos y a la vez es un incentivo para nosotros cómo servir a Dios, cómo buscar a Dios, cómo llevar adelante el ministerio. El Señor Jesús tenía en su corazón: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos. Él tenía una actitud de reconocer al Padre por sobre todas las cosas, en todo momento, como su Padre, como su Dios. Que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. En el vivir de nuestro Señor Jesús en su ministerio, Él santificaba el nombre de Dios. En todo momento, Él se despojaba de sí mismo. A veces, en su propio pensamiento, pretendiendo tomar una decisión, pretendiendo tomar un rumbo, pretendiendo tomar el camino o con respecto a cualquier acontecimiento de su cotidiano vivir aquí en la tierra, el Señor Jesús santificaba el nombre del Padre antes de cualquier pensamiento o decisión. Por eso dice: santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Este venga a tu reino es un deseo, una exclamación. Venga a tu reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús estaba claro en su ministerio que en los cielos no había problema, pero aquí en la tierra sí había problema y era necesario que sea hecha la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que soluciona todas las cosas. La voluntad de Dios es el camino para que haya paz, gozo, alegría y salvación para este tiempo, para todos nosotros, queridos hermanos, queridos amigos. Después que el Señor Jesús comenzó su ministerio, después que Él, ya en la finalización, después de su ascensión, ese ministerio pasó a la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, leemos, Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos relata la historia de la iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cómo era todo el testimonio de la iglesia, al vivir de la iglesia, está detallado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. El ministerio, como dijimos, pasó a la iglesia y quien lideraba el ministerio era el apóstol Pedro. Dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. En la predicación del Evangelio, los apóstoles continuaban con el ministerio, con la predicación de las buenas nuevas de salvación, con la predicación del Evangelio. Gracias al Señor.
todos los hijos de Dios, todos los regenerados por el Espíritu de Dios, conforme a la palabra en Tito, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Leemos. En Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios que fueron regenerados por el Espíritu Santo, que en un momento confesaron el nombre del Señor Jesús, todos son hechos salvos. Todos recibieron la vida eterna y todos los hijos de Dios son los que fueron llamados. En la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 20 y versículo 16, y en el capítulo 22, versículo 14, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes forman parte de estos muchos llamados? Son todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios que fueron llamados por el Señor son los que en un momento atendieron a la palabra de Dios, la recibieron con fe y tomaron la decisión de aceptar, de recibir la voluntad de Dios, de recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todos estos que han tenido esta experiencia de salvación, de la regeneración por el Espíritu, de haber recibido la vida de Dios, la vida eterna, todo esto forman parte de los llamados. Pero estos versículos que señalamos en Mateo 20, 16 y 22, 14, dicen, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? Los escogidos son los que pagan el precio y no venden su derecho de primogenitura. Los escogidos de Dios dice que son pocos, porque tienen que tomar la decisión. Estos muchos que fueron elegidos por Dios y hoy forman parte de la iglesia, forman parte de los hijos de Dios, tienen que tomar la decisión de pagar el precio para vivir su vida conforme a la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que leímos en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Estos que pagan el precio son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Estos los que pagan el precio son los escogidos de Dios. Son los que tomaron la decisión de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios. No venden su derecho de primogenitura. Hoy todos los hijos de Dios, si atienden al derecho de primogenitura que han recibido de parte de Dios por medio de haber recibido el llamamiento a conocer a Dios, a recibir la salvación, nosotros tenemos el derecho de servir a Dios, el derecho de conocer a Dios, el derecho de hacer su voluntad y de crecer en Él. Gracias al Señor. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, en Juan capítulo 13, versículo 21. Ahí hay una situación que muestra a los escogidos. Leemos desde el versículo 21 al 27. Es cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nosotros estamos presentando esta lectura
como ejemplo para ver a los escogidos de Dios. En esta ocasión es cuando Jesús moja el pan y lo da a Judas y lo despide que vaya a hacer lo que tenga que hacer. Y porque Judas ya había abierto su corazón para el mal, Satanás había puesto en su corazón entregarlo al Señor Jesús. Entonces Judas salió. Cuando Judas salió, nuestro Señor Jesucristo quedó con los 11 discípulos restantes. Estos 11 discípulos restantes es el ejemplo para los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque salió el traidor, el que no era sincero para con Dios, el que no había tomado la decisión de pagar el precio, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, dándole su vida a Dios. Es el ejemplo de estos 11 que quedaron con el Señor, y es algo hermoso y maravilloso porque estos 11 tienen intimidad con el Señor. A partir de este momento, conforme a esta intimidad que Dios tiene con estos 11, el Señor empieza a declararle la revelación máxima del Evangelio de Juan, que consta en los capítulos 14 al 17 de este Evangelio de Juan. A partir de este momento, el Señor comienza a hablarle de otra manera. Le comienza a hablarle lo más elevado del corazón de la voluntad de Dios para con sus hijos. Entonces le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Gracias al Señor porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son los que toman la decisión de pagar el precio, toman la decisión de seguir al Señor, toman la decisión de servir al Señor. En este camino, ciertamente es un proceso que nos toca vivir en el día a día. En este proceso son reflejadas dos situaciones, dos cosas. Por un lado, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra escasez, expresado en nosotros mismos. Por otro lado, cuando nos volcamos al Señor, nos volvemos al Señor a diario, invocando el nombre del Señor, experimentamos el poder de la palabra de Dios, el poder de la voluntad de Dios reflejada en la palabra de Dios y en la expresión y manifestación de esta gracia maravillosa de Dios manifestada en este proceso que nos toca vivir como escogidos de Dios. Lo mismo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos que tomar un ejemplo para nosotros de lo que tenemos que pasar en esta vida como escogidos de Dios, podemos tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él vivió como hijo de Dios. Leemos en Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y yo rogaré al Padre. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos derecho delante de la presencia de Dios como hijos. Esa es nuestra posición, esa es nuestra realidad, esa es nuestra situación hoy día. Para todos aquellos que tomamos la posición de los escogidos de Dios, de seguir al Señor y de servir al Señor, podemos llamar a Dios Padre mío que estás en los cielos. Y tenemos de Dios el auxilio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Este es el primer ejemplo que nos da el Señor. Actuar con Dios y actuar en esta vida como hijo de Dios, sabiendo que Dios nos está mirando en todo tiempo como sus hijos. Segundo punto, nosotros podemos tener una vida perfecta por medio del suplir de Dios, por medio del guiar de Dios, por medio del suplir del Espíritu Santo. Podemos leer en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 38.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la perfección del Hijo de Dios? Que en su deseo quiera hacer la voluntad de Dios y consagre su vida para hacer la voluntad de Dios. No es que nosotros seamos perfectos en sí mismos, sino que el hecho que le demos lugar a Dios en nuestra vida, a Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, pretendiendo actuar conforme a la palabra de Dios, esto nos lleva a hacer la voluntad del Padre. Y este es el camino de perfección. Bendito el nombre de Jesús. Tercer punto. El Señor Jesús solo hablaba lo que Dios le daba para hablar. El Señor Jesús no pretendía vivir su vida hablando por Él mismo, conforme a nuestra propia capacidad, conforme a nuestra opinión. Querido hermano, querido amigo, nosotros teniendo al Dios vivo y verdadero, no necesitamos de nuestra propia opinión, porque tenemos la sabiduría que viene de Dios, que viene del Espíritu. Basta con tomarnos un apoyo en el silencio que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, no ser apresurado y consultar a Dios, consultar a la palabra de Dios y hablar conforme a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 12, vamos a leer el versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué ejemplo maravilloso es nuestro Señor Jesús, que siendo Dios, Él se despojó a sí mismo en esta tierra. Se despojó a sí mismo en su pensamiento, en su voluntad, en su conocimiento, en su experiencia, en su propia opinión. Él se despojó y tomó el mandamiento de Dios, tomó la palabra de Dios. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Oh Señor Jesús, nosotros podemos tener la misma experiencia, querido hermano. Y esto es volvernos a Dios a cada paso, a cada instante, invocando el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Eso, hay dos pasos aquí. Por un lado nos apoyamos en el silencio. Apoyarnos en el silencio es negarnos a nosotros mismos, a nuestra propia capacidad, no ser apresurados. Y a la vez apoyarnos en el nombre del Señor Jesús, invocándonos en el nombre del Señor Jesús, y así apoyarnos en Él, apoyarnos en Dios, apoyarnos en el Espíritu Santo para ser guiado por el Señor. En ese momento el Señor nos puede hablar, nos puede dirigir con paz en nuestro interior, con un pensamiento adecuado, con la misma palabra de Dios. La función del Espíritu Santo primero es consolarnos. A veces nosotros, hermanos, cuando vamos a atender a una situación en el diario vivir, queremos ser apresurados, queremos actuar con nuestra propia capacidad, a veces con ira, con enojo, con rabia. Muchas actitudes podemos tener siendo apresurados. Mas si nos tomamos un momento y nos apoyamos en el Espíritu lo primero que hace en nuestra vida es consolarnos. Él primero nos consuela, después nos suple con palabra de sabiduría y también nos puede hacer recordar la palabra de Dios para poner en práctica esto que el propio Señor lo hacía. Él dice: el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo tenía al Padre. Nosotros hoy tenemos al Espíritu que nos puede consolar en primer lugar. En segundo momento, darnos palabra de sabiduría, que esto es que nos dé el mandamiento. Y en tercer punto, hacernos recordar una palabra para actuar conforme a la palabra de Dios, conforme al amor de Dios. Gracias al Señor, ¿no es cierto? Hoy nosotros podemos tener una vida como hijo de Dios, una vida perfecta, apoyándonos en Dios y llevando adelante la voluntad de Dios. El día miércoles hablaba de la verdadera felicidad. Vamos a leer en Juan capítulo 17, versículos 22 y 24. Dice:
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús se nos manifestó, Dios se manifestó, hermano, para que nosotros hoy podamos tener una comunión con Él, podamos vivir con Él, andar con Él. Con Él está nuestra alegría. La alegría que ciertamente va a llenar nuestro ser, hermano. Nos va a permitir vivir con gozo y con paz, despojado de depresión, de angustia, de enfermedades, de tristezas. Solo podemos tenerlas en Dios porque nosotros fuimos escogidos para este camino. Esto no le corresponde a otro, nos corresponde a nosotros, a los que hemos sido elegidos, llamados y escogidos por Dios. Dios nos invita a participar de la comunión con Él. Acá en capítulo 17 de Juan, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hoy nosotros vamos a tener una alegría en la propia palabra de Dios. El comienzo de nuestra alegría, en forma, para decirlo, aquí está mi alegría, es en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio de la palabra de Dios, somos salvados para Dios. Nosotros tenemos un principio de vida, un principio de conducta, tenemos una referencia firme, tenemos una autoridad que nos permite estar firme en esta vida como cristianos, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, en primer lugar, nos santifica, nos aparta, nos libra de males, de engaños, de celos, de iras, de contienda, de envidias. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias a Dios por la palabra. A la vez nosotros podemos participar de la santidad de Dios. Vamos a leer también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. A partir de la palabra de Dios, hermanos, como habíamos leído anteriormente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí se inicia nuestra experiencia. Y no confundamos, acá dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Ser santo para el hombre, hermano, no es que nosotros nos apoyemos en obras buenas que nosotros podamos hacer. No, porque el único santo es Dios. En la medida que nosotros le demos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, hagamos la voluntad de Dios, tratando de cumplir con la palabra, de vivir la palabra de Dios, nosotros vamos a ir ganando más de Dios en nuestra vida, y esa es la santidad. Por eso dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, nos despojamos de la antigua manera de vivir. Nos despojamos de la manera de vivir del mundo. Nosotros tenemos nuestra manera de vivir en Dios, porque cuando más ganamos de Dios, cuando más nos apoyamos en Dios, ganamos más de la santidad de Dios. Y esto no depende, querido hermano, de que nosotros nos demos cuenta rápidamente o no. Es como el árbol que nosotros plantamos en la vereda, y el árbol está creciendo. No nos damos cuenta, salimos muchas veces a diario, vemos el árbol, pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pasa una semana, 2, y nosotros vemos al árbol que sigue lo mismo, pero el árbol está creciendo, porque está creciendo en sus raíces, y está creciendo el árbol. A pesar del viento, de la tempestad, del sol, de la lluvia, del frío, el árbol está creciendo. De la misma manera nosotros, queridos hermanos y amigos, hacer la voluntad de Dios, servir a Dios para ganar la verdadera felicidad que está en Dios, es un proceso de vida con Dios.
Por eso, el resultado de participar de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios y de participar de su santidad, el resultado es la glorificación. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, muestra esto. Colosenses 1, 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Gracias a Dios, hoy nosotros tenemos una realidad para nuestra felicidad, y esta realidad está en Dios. Como último versículo leemos en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 hay un versículo hermoso. Versículo 31 dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra. Dios está hablando. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios se regocija en la tierra con sus hijos que quieren hacer su voluntad. Es la parte habitable de su tierra. Con los hijos que son los escogidos, que hoy buscan a Dios y le siguen al Señor. Son la parte habitable de la tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¡Aleluya! Hoy Dios tiene delicias para con sus hijos. Y estas delicias es la alegría de Dios, que nosotros la sentimos y la vivimos, hermanos. En las pequeñeces, queridos hermanos, había mucho más en la semana para compartir. Pero yo voy a detener aquí el compartir de la semana. Voy a leer solo un versículo más y vamos a cerrar con este tema. La verdadera felicidad está en Dios. Dios hoy se regocija con nosotros, con sus hijos. La delicia de Él está con nosotros. La alegría de Él está con nosotros. Y queridos hermanos, cuando nosotros sentimos alegría, estamos sintiendo la alegría de Dios. Porque hay algo que Dios hace en nuestra vida que nosotros no entendemos. Debemos ser simples y sencillos en esta vida, queridos hermanos, viviéndonos, volcándonos en nuestro día a día a Dios, apoyándonos en Dios, no mirando las situaciones, las dificultades, los problemas, no porque tenemos mucho de estas cosas, pero sí miremos la salvación que nos pueda dar, miremos la palabra de Dios que nos pueda animar en nuestra vida, que nos afirma, la palabra de Dios que es nuestra autoridad, la palabra de Dios que yo practico, vivo, que anhelo, que deseo. Entonces vamos a leer Eclesiastés. Acá, un poquito más adelante de Proverbios, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Con este versículo terminamos. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto es para la gente que se volvió simple y sencilla en hacer la voluntad de Dios, en ser obediente para con Dios. No importa que se equivoque, no importa que a veces pequemos, porque podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, lávame con tu sangre. Ciertamente soy duro, Señor, me equivoqué otra vez. Perdóname, Señor, me arrepiento en esta hora. Confieso, Señor. Hermanos, no se olviden de la confesión. La confesión es algo que nos libera, que nos sana. Oh, Señor Jesús. Señor, quiero confesarte que tengo ira. Señor, quiero confesarte que tengo rabia, que tengo bronca. Señor, quiero confesarte que estoy desconforme porque no he hecho lo que yo pretendía. No conseguí lo que deseaba. Señor, yo te confieso esta rabia que tengo dentro mío. Por favor, Señor, perdóname. Y usted va a experimentar la alegría de Dios, la paz de Dios. Sigue diciendo el versículo: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Este ha puesto eternidad en el corazón de ellos también quiere decir, y ha puesto algo de Dios en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es la eternidad de la salvación de Dios, la eternidad de la presencia de Dios, la eternidad del galardón que vamos a recibir en este tiempo y en la era venidera, lo que decidimos
el camino de los escogidos de Dios. Seguir al Señor, hacer su voluntad, ser obediente al Señor y disfrutar de la alegría y el gozo y la paz que Él nos da. Oh Señor Jesús, hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Amén.